confieso, un inmenso rubor el día de hoy por entrevistar a Fernando Ceballos Villalobos, creador y fundador de La Tarumba, alguien a quien admiramos muchísimo, y confieso, y el rubor tiene que ver con el hecho de que no quiero que esta entrevista sea una entrevista repetitiva y monótona de las 200.000 que le han hecho. Y por sobre todo teniendo en cuenta que es alguien tan creativo como él. Y lo primero que voy a decirle es: hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa. Gracias, Ricardo. Creo que no me merezco toda esa presentación, pero vamos a lo nuestro. Yo creo que sí, Fernando, porque ha habido algo que a mí me parece absolutamente admirable, y es el ser fiel a uno mismo. Y en ese sentido no todo el mundo logra tener un sendero claro, y me imagino pues que has tenido momentos en los que has querido estar fuera de, y sin embargo has construido un camino siendo fiel a ti mismo, y no es fácil. Por ahí va, no es fácil, quizás la primera cosa que hay que decir. No es fácil, pero tampoco es que sea algo complicado. Esto es como cualquier profesión, es parte de una vocación, luego se vuelve una pasión, y en algún momento yo he dejado de sentir que estoy trabajando cuando estoy, digamos, creando los espectáculos. Es un espacio para mí de diversión, sinceramente. Claro, y se nota además, porque lo vives, lo sientes, lo transmites. Y yo pensaba en el nombre, ¿no? Lo primero que era La Tarumba, ¿no? Y decía, ¿qué es tarumba? ¿Quiere decir atolondrado, loco? ¿Qué tipo de acepción le quisiste dar cuando pensaste en el nombre del proyecto La tarumba significa, decir la tarumba, mejor dicho, es como decir la locura. Ya. La tarumba tiene que ver con tarambana, tiene que ver con turumba. La tarumba puede ser atolondrado, puede ser tonto también en algunos casos. Y este nombre yo lo encontré en el prólogo de una obra de teatro del dramaturgo español Federico García Lorca, gran poeta además. Claro. Porque durante la Guerra Civil Española, García Lorca hacía títeres casi en medio de las balas. Títeres y teatro, ¿no? Entonces va Pablo Neruda, como muchos latinoamericanos en esa época de la Guerra Civil Española, y ve que estaba pues en medio del fuego cruzado, y le dice, pero sal de ahí, esto es una tarumba. Y a partir de ahí empiezan a llamarle a ese dúo, porque eran Federico García Lorca y Miguel Prieto, les llaman La Tarumba o Los Tarumbos. Y me parece a mí que el nombre nos cae muy bien a nosotros, si por la locura y por la musicalidad de la palabra. En la casa se recitaba de chicos la muerte de Antoñito el Camborio, y Antoñito después Camborio, qué maravilla. Camborio de Huracrín. Sí. Verde, que te quiero ver, de tantas obras maravillosas de García Lorca, que después, cuando yo me fui a Canadá, me di cuenta que Leonard Cohen sí. era muy admirador, sin hablar español, habiéndolo leído traducido. Le encantaba tanto Lorca, que hay una canción que se llama Toma este vals, Take this vals, y hace una versión, por supuesto, en inglés de un poema de Lorca, y se anima a hacerle este daño a su hija. Es un daño, porque le puso de nombre Lorca a la hija de Cohen. Sí, claro. Así llamó a su hija. La hija de Leonard Cohen se llama Lorca, en honor a Federico García Lorca. Yo soy muy admirador de la poesía y de la dramaturgia de García Lorca, pero ¿sabes qué? Acabo de conseguir un libro maravilloso donde han publicado la gran mayoría de entrevistas y conferencias que dio García Lorca. El tipo tenía una visión y era un súper adelantado a su época. Muchos de los conceptos que expresa en ese libro pareciera que los ha dicho, los ha escrito, los ha enunciado para la situación del arte y de la cultura en general de este momento. Es alucinante, y ahí conoces al personaje desde otro punto de vista, ¿no? Sí, no, sin duda, un visionario y además un valiente, ¿no? Un valiente porque fue consecuente con lo que sentía, y le costó la vida. Y le costó la vida, como a Miguel Hernández y a tanta gente, digamos, que bueno, pensaba distinto al régimen de ese momento. Miguel Hernández, si vamos a... Mira, empezamos con algo y nos hemos ido quizá del tema, pero no importa, porque vale la pena y seguimos con eso.
Miguel Hernández, para mí la elegía de Miguel Hernández es quizás la mejor poesía, está entre las 3 mejores poesías que se han escrito en castellano. Mira que la nombro y se me eriza la piel, ¿no? A mí también. Sí. Es maravilloso, digamos, que alguien exprese el amor a un amigo, el cariño, porque es a Ramón Sigea quien se lo hace, claro, de una manera tan hermosa y tan profunda. Ya quisiera yo que alguna vez alguien escriba, pero la cuarta parte de eso sobre mí, ¿no? Es hermoso además el hecho claro, de querer, porque resucitar de alguna manera a Sigé y sacar y besarle la noble calavera, ¿no? O sea, sí, una figura que podría ser en otro escrito podría leerse mal o leerse feo o disonar, y sin embargo hace sentido por el profundo dolor, que por dolerme me duele hasta el aliento. Hasta el aliento. Hasta el aliento. Hay una parte en la que dice, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta. Claro. Hay toda una profundidad en un par de líneas espectaculares. La poesía es maravillosa ese poema maravilloso, desde la dedicatoria, porque dice a Ramón Sigé, con quien, no a quien tanto quería, sino no, con quien tanto quería, como que fuese pues esta comunión, ¿no? Los dos hacíamos esto. Y eso me lleva, por ejemplo, a Cortázar, que también en algún momento dice, en el poema 77 de Cortázar, Amor 77 de Cortázar, habla de dos amantes que cuando se separan dejan de ser lo que son, que solamente son cuando están juntos. Claro. Entonces eso es absolutamente maravilloso. Bueno, nos salimos un poquito, pero valió la pena. Esta pregunta sí te la han hecho 1000 veces, pero ¿cómo te diste cuenta que tenías esta vocación y cómo le diste rienda suelta al sueño? A mí me tocó en suerte vivir buena parte de mi vida, de mi infancia sobre todo y mi juventud, en la cuadra 4 de Quilca, en el centro de Lima. Entonces, frente a la quinta donde yo vivía, estaba la puerta trasera del Cine Tauro, donde se hacían todos los conciertos de la nueva ola. Caminando unas cuadras en la Plaza San Martín, estaba el Teatro de Calle y el mimo Jorge Acuña. Y a la izquierda, en la avenida Alfonso Ugarte, esquina con Quilca, se montaban normalmente en fiestas patrias 3 carpas en ese terreno y unos juegos mecánicos. Entonces yo creo que no tuve escapatoria. Y es por eso que desde chico siento yo que ya fui sin darme cuenta, despertando una vocación no solo por el circo, sino por el teatro y por la música, que eso es lo que hacemos en la tarumba. Cuando menos me di cuenta, yo era parte de un mundo que no había, digamos, planificado integrar. Y después lo fuiste haciendo, porque, claro, hay todo este contenido intelectual que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con la dramaturgia, que tiene que ver con la actuación, pero también ha habido algo que de alguna manera te vincula con la actividad física y el deporte. El actor, el hombre que trabaja en teatro y el hombre que trabaja en circo, condiciona su cuerpo. Pienso en Philippe Petit, por ejemplo, ¿no? Sí. El Manon Aguirre. Todo lo que tenía que entrenarse desde la concentración hasta su mismo estado físico para ser quien fue, ¿no? Y en ese sentido, tú no solamente entrenaste el seso, el pensamiento divergente, sino también lo físico. Y eso es algo que nos interesa que desarrolles un poco, Fernando. O sea, ¿cómo te diste cuenta que, bueno, que también había que entrenarse físicamente? A través del circo, y te estoy hablando, o sea, desde que tengo uso de razón, yo me recuerdo metido ahí en las carpas y tratando de hacer lo que hacían los artistas. A través del circo es que yo descubro, digamos, la importancia de cultivar el cuerpo. Empiezo con los malabares, pero inmediatamente yo también quería hacer la acrobacia de piso que yo veía que entrenaban en los circos. Y en algún momento me fueron metiendo. Entonces yo tuve un primer acercamiento a la esencia o a la base del circo, que es la acrobacia. Porque no era, digamos, lo primero que yo quería hacer. No es que yo quería ser un acróbata. Yo quería ser un equilibrista.
Lo mío es básicamente el equilibrio en el cable, en el monociclo, en el rola-rola. Siempre me gustó eso. Pero para eso uno necesita desarrollar el cuerpo en distintas áreas. Una de esas era la acrobacia. Y entonces, entre tanto acróbata y tanto equilibrista, los niños no podíamos dejar de jugar al circo. Y a partir de ahí, ya cuando fui creciendo, me fui encontrando con algunas personas de circo tradicional que ya me fueron formando. Quería preguntarte algo sobre el equilibrismo, sobre el ser equilibrista. La diferencia entre un equilibrista y un funambulista es la pértiga. No. El equilibrio engloba, digamos, ese cable que se trabaja con la pértiga o con el fierro para que la gente sepa, el tubo de 6 a 8 metros puede ser. Pero el equilibrismo engloba el monociclo, la cuerda muy floja, el equilibrio de manos, que son las paradas, una serie de formas, digamos, de retar al cuerpo. Y lo curioso es que uno no tiene que trabajar tanto el equilibrio, aunque sí, ¿no? Pero uno lo primero que tiene que entender es el desequilibrio y jugar con eso. Mira, entonces el equilibrista subsume al funambulista. El funambulismo es un tipo de Es equilibrismo. una parte Claro, de... Ahora, claro. yo te diría que casi es un sinónimo, ¿no? Cuando Ok, hablamos de los equilibristas de cable, le puedes decir alambrista, porque el ok. cable es un gran alambre. Eso es coloquialmente. Rara vez le dice funambulista, pero sí, es lo que corresponde. Es un funámbulo. Yo he sido un Claro. funámbulo muchos años de mi vida y me encanta. Y Un así fue funámbulo en el alambre como en la vida. que es más difícil, créeme. Sí. Que es, que es más difícil. Bueno, entonces seguimos con la historia. Entonces te diste cuenta que esto te fascinaba y de ahí en adelante. Y nada, es que de ahí en adelante me fui metiendo al mundo del circo, no solo en el entrenamiento, sino en el armado de la carpa, en el entendimiento de la física, pero de una manera no teórica, lógicamente, de una manera práctica, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ya, bueno, cumplí más o menos, sí, en esa época tenía 16 años, ya me quise ir con un circo. No fue posible y yo ahora que lo veo a través del tiempo, felizmente no me fui con ese circo porque era un circo rascuacho y sabe Dios qué podría haber pasado, ¿no? Entonces mi familia no me lo permitió, qué sé yo, estuve encerrado ahí un par de semanas en mi casa sin salir hasta que se fuera el circo. Y sucedió, creo yo, algo maravilloso. Es como que la vida ya tenía un plan para mí, porque yo quedé muy molesto y muy resentido. Me salí de mi casa y me fui a la casa de unos tíos, me cambié de colegio para estar cerca de la casa de los tíos y lo primero que veo en ese colegio decía, taller de teatro. Me pareció lo más cercano al circo. Me inscribí, empezamos a ensayar y como no había que saltar, que hacer equilibrio, había que hablar nada más. A mí me parecía muy fácil en ese momento. Esa seguridad fue la que de repente me permitió también descubrir esa parte teatral o ese lado de actor que tenía. Y a partir de ese momento, sin darme cuenta, uno va avanzando y de pronto va tomando conciencia de la suerte que ha tenido en el camino, es que fui viendo este tipo de circo que yo quería hacer. Digamos, un circo con todo lo que tiene, con esa conquista del espacio maravillosa, pero que a la vez tuviese la capacidad de reflexionar que tiene el teatro. Y a eso le pongo mi tercera pasión, sin que esto signifique un orden de prioridades, que era la música a la que yo estaba acostumbrado, porque yo me volví un plomo cuando acababan las temporadas de fiestas patrias y venía la temporada, digamos, que se acercaban ya las fiestas de promociones. En el Cine Tauro se hacían todas estas fiestas de la nueva ola, los Dalton, los Chains, qué sé yo. Se hacían estas fiestas para los colegios. Entonces, como éramos del barrio, empezamos cargando baterías, instrumentos, y de ahí me volví un plomo. Así que con este encuentro casual del teatro
es que surge esta idea ya integral de lo que es la tarumba ahora? Mira, lo has llamado encuentro casual, ha sido de lo más modesto, lo has llamado encuentro casual, lo has llamado suerte. Yo creo que no, creo que era, eso yo lo llamo inspiración, fue una cuestión en la que tú decidiste, de alguna manera autodidacta, fusionar, maridar, hacer un sincretismo de estas tres pasiones y juntarlas para tu proyecto. ¿No? Ahora, Por eso es que cuando empecé diciendo que a mí me daba pudor la entrevista, porque estamos hablando con alguien que ha juntado distintos mundos y los ha vuelto un producto nuevo, diferente, único en su especie, por lo menos por acá, por estas latitudes. seguramente, pero ¿sabes qué? Y espero que esto no suene mal, que no suene, no quiero sonar pedante, pero hay en la década de los 80, inicios de los 80, a nivel internacional, como una preocupación de la gente de circo joven, por renovar el circo, porque de pronto el circo tradicional está como quedándose históricamente, ¿no? Y surge un movimiento que en principio se llama el movimiento del nuevo circo, luego el circo contemporáneo, ¿no? Y sin conocernos en distintas partes del mundo, sobre todo en Europa, ¿no? Pero en Europa una serie de circos, en Canadá el Cirque du Soleil, y de pronto en un paisito que culturalmente, digamos, pese a la herencia cultural que tenemos, pero como proyecto cultural, digamos, del Estado no éramos tan importantes, surge la misma necesidad de renovar el circo y de reflexionar sobre el camino que deberíamos seguir y hacemos la tarumba. Nosotros somos del mismo año, o sea, la fundación de la tarumba coincide en el 84 con el Du Soleil, con el Circo Plume en París, con el Circo Arcaos en París, con una serie de circos que son referentes ahorita. Eso estaba en el aire a nivel internacional. Eso quería mencionar porque muchas veces se piensa que, claro, la tarumba es una interpretación, por no decir una imitación del Du Soleil. Con mucho cariño me lo dicen, ustedes son el Du Soleil peruano. No. No, lo importante es que cada circo, como cada compañía o grupo teatral, desarrolle una identidad propia. Y eso es lo que queremos. No, a mí me parece que sí, hay obviamente coincidencias, pero hay una diferencia, por lo menos para mí, y tiene que ver con un aspecto mucho más. Hay temática en Du Soleil, pero acá Sí, hay un aspecto social que además. tiene en la tarumba. En la tarumba hay un aspecto social que no busca, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Enriquecerse en el camino. No, 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 no no. hay una pretensión económica que es Du Soleil. No es que esté mala, para No, absolutamente no, no. nada. Pero acá hay, no sé, hay como que una, como que no hubiese reflexión si hubiese quizás afán de lucro. No sé si me estás entendiendo Lo lo que entiendo quiero decir. plenamente. Ahora, la tarumba, ahora que hemos estado hablando, digamos, de Lorca, tiene algo especial. La tarumba tiene duende. La tarumba tiene ese duende que tan bien describió Federico García Lorca, que se ve con mucha claridad en el mundo gitano, en el mundo flamenco, cuando, digamos, los bailadores o los cantadores, como el Gran Camarón de la Isla, por ejemplo, se transforman, entran en un estado de trance. Entonces, cuando yo veo a Chevo Bayumbrosio transformarse en el escenario, a los Ayala, que son unos alambristas que están en esta temporada, pero que suben al cable y son otros. Su duende es el que se está expresando, y etcétera, etcétera, con una serie de artistas. Yo me doy cuenta que el descubrimiento, digamos, del teatro, felizmente me llevó al descubrimiento, y no es fácil, hay que pelear con tu duende, de mi duende interior. Ese duende que de repente hace que me olvide de las cosas concretas, prácticas y económicas y que le dedique todo el tiempo, todo el día a crear, a, a encontrar los canales
el camino de estrecha comunicación o con una comunicación emocional con el público. Pero ¿cómo uno aplaca el ego, Fernando? Porque claro, esta es tu creación y tu figura ha sido una figura que más bien se ha mantenido, sí, obviamente has dado entrevistas, pero nunca ha tratado de sobresalir adrede, has sobresalido por talento, pero no adrede. Oye, ¿Cómo se hace? No es fácil. En el circo, no ahora, antiguamente, digamos, como se ha podido domar leones, elefantes, hipopótamos. ¿Por qué yo no voy a poder domar mi ego y volverlo un cachorrito así dócil? Si lo que estamos intentando hacer es mucho más importante que cada uno de los que formamos la tarumba. Cuando la tarumba, digamos, junta todas estas locuras, todas estas pasiones que trae cada uno de los integrantes, de pronto nos damos cuenta que tenemos entre manos un potencial, una capacidad y una gran responsabilidad. Ojo con eso. Sin duda, sin duda. Estaba pensando, ¿qué viene ahora para la tarumba? ¡Wow! Yo creo que el nombre La Tarumba, que es la locura, como dije, nos cae muy bien, porque estamos en plena temporada, pero desde el primer día que estrenamos ya le estamos dando vueltas a lo que vamos a hacer el próximo año. Y tenemos hasta 3 posibilidades, ¿no? En cuanto a Perdón que te interrumpa, Fernando, pero es importante decirlo. Yo sé que tú no quieres, pero lo vamos a decir de todas maneras. ¿Hasta cuándo dura esta temporada de la tarumba? Acabamos de extender la temporada. En principio iba a ir hasta el 4 de septiembre, ya, pero hemos extendido hasta el 18 de septiembre y ya no podemos extender más porque después nos estamos yendo a otra ciudad del Perú, que todavía no puedo decir. Okay. O sea que vamos hasta el 18 de septiembre ahí en el local de siempre, que ya es nuestra casa, que es Plaza Lima Sur de Chorrillos. Ok, perfecto. Eso era importante tenerlo. Y ahora sí, ¿qué viene para la tarumba el próximo año? Mira, para la tarumba viene seguramente reabrir la escuela profesional de circo, seguir con los talleres y seguir creando pensando también en que podamos llegar a más público, no solo de Lima o de Trujillo y Arequipa, que es donde normalmente nos movemos. Estamos evaluando, porque igual, como a todos, la pandemia, digamos que nos ha golpeado, pero estamos evaluando ir a más provincias, 1 o 2 más, de repente el próximo año estar manejándonos en 3, 4 lugares distintos, además de Lima. ¿Y eso por qué? No solo, digamos, porque, claro, es un placer mover el circo por distintos lugares, sino porque históricamente el circo, en situaciones extremas como esta de la pandemia, ha tenido una respuesta con el público, con la sociedad. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, en las crisis políticas, etcétera, etcétera, económicas, el circo ha estado al lado de la gente. Entonces, creo yo que la tarumba, siendo un circo que ha tenido y que sigue teniendo el cariño de la gente, no puede ser indiferente a todo lo que está pasando emocionalmente con los peruanos. En ese sentido, creo yo que ahora la tarea es llegar a más gente, comunicarse, hablar con más gente, sorprenderla, emocionarla, permitirle que a través del espectáculo que pueda de alguna manera descargar esa mochila dramática que carga. Me viene a la mente una película de Fellini, Los Clowns. ¿Te parece que refleja bien lo que es la actividad circense? ¿No? Yo creo que, ¿sabes qué? Fellini, que era un gran conocedor y amante del circo, en Los Clowns puede de alguna manera reflejar los errores de la humanidad. ¿A qué me refiero? Así como el caricaturista toma un personaje político, exagera determinados rasgos para hacer una crítica, ¿no? El payaso hace lo mismo. El payaso no es que hace un dibujo, sino que se transforma, se vuelve una caricatura.
y es una de las profesiones más nobles y más solidarias. No lo hace por lucirse, lo hace por señalarnos a toda la humanidad los errores tontos y necios que normalmente cometemos, ¿no? Y entonces, en los clowns de Fellini, claro, tú ves los números o los sketches, para entendernos más rápido, de los payasos, pero a la vez tú estás viendo situaciones de la vida con personas reales, no son actores interpretando, con personas reales, con un comportamiento tan de payaso, tan de caricatura humana, que te presenta estos dos mundos y en el fondo yo creo que te hace una pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde está el humor? ¿Dónde está la payasada? ¿No? ¿En la vida misma o en la pista de un circo? Claro, ¿Cómo son los Bakhtin, payasos? hablaríamos del carnaval bactinesco en que se subvierte el orden natural de las cosas y los vasallos llegan a ser reyes y viceversa. Pensaba en películas en Garrick, pensaba en Garrick, mientras hablaba de los payasos pensaba en Garrick, en esta poesía fantástica, no me acuerdo de quién fue, pero me vino a la mente inmediatamente, y no sé, este poema de Garrick. Sí. Garrick era el personaje, no sé quién la escribió, fantástico. Voy a pedir a la producción que me ayude a ver si me hace acordar. Pero qué poema lindo sobre... A mí me pasó algo parecido. No era a mí me pasó algo similar. Yo, en un momento de mi vida... Reír llorando se llama. Reír llorando se llama el poema. Reír llorando. No me sentí bien, dramas familiares, entonces dije, por primera vez voy a buscar un psicólogo para llevar esto sanamente, ¿no? Pedí una cita, fui, y cuando le conté, no voy a decir su nombre, me dijo, no me hagas esto. ¿Por qué? Digo, ¿qué cosa? Nosotros esperamos de ti y de la tarumba que nos curen el alma. No puedo yo atenderte, discúlpame, me dice. Yo quiero seguir viéndote así con esa sonrisa y esa amabilidad y esa generosidad artística. Nos reímos y después nos hemos hecho muy amigos. ¡Qué maravilla! No, claro, el ejercicio de la psicología, pero es cierto, porque aún alguien desde su locus de control, el psicólogo en ese caso, pues tiene un estereotipo que trata de, por supuesto, dejarlo de lado, pero de todas maneras te cuenta y es tan sincero que te dice, sí, pues, ¿no? Ahí está Reír llorando, lo copia Miguel Quirós, nuestro productor, viendo a Garrick, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y más feliz, y el cómico reía. Bueno, seguimos. Una maravilla, sí. Te llevo al terreno del deporte, que es parte del programa. Naturalmente tenía que gustarte César Cueto, Fernando. No, pero claro, por su fútbol y por esa poesía futbolística. Es una maravilla, o sea, ojalá pudiéramos verlo jugar hasta ahora para que los chicos realmente entiendan lo que es el fútbol peruano, ese estilo peruano. Una maravilla. Cueto decía, Jorge Barraza, que tenía una zurda comparable, decía solamente la zurda, ¿no? Porque la Maradona tenía otra potencia física, sí, pero que la zurda de Cueto no tenía que envidiarle nada a la de Maradona. Yo estoy de acuerdo, pero además tenía una visión del campo espectacular, quizá mejor que la de Maradona. Claro, Maradona era mejor apilando jugadores también, sí, ¿no? Cabeceando. Ahora, yo me acuerdo, y esto hace justamente referencia a la clarividencia que tenía Cueto para jugar al fútbol, que ya era despedida, él ya se había retirado, jugaba en Perú, Colombia, era una especie de despedida de Cueto, jugaba en Perú, Colombia, selecciones mayores. El pase a Pereda, exactamente. Pereda. Wow. Para mí, claro, ese pase a Pereda es una obra maestra, pero no lo mira, o sea, uno dice, ¿cómo tiene la cancha en la cabeza? Que no mira, no necesitaba ver para saber dónde iba a ir la pelota y dónde iba a llegar Pereda, que además finiquita la jugada de una manera excepcional, ¿no? Porque si no terminaba en gol, hubiéramos perdido esa jugada maravillosamente mágica de César que Cueto. Describe a Cueto. Claro. Ahora,
ese pase no es un pase como el famoso pase del desprecio del Puma Carranza, con el respeto de mis amigos de la U, ¿ya? Yeah. Ahí no había ningún desprecio, ahí había una exquisitez y un tener en la cabeza el campo de juego tan clarito que, como dices tú, no hacía falta, era una jugada de billar. Claro, ahí nos hace pensar a nosotros que el deporte también puede ser arte. El deporte también puede ser arte. Cuando alguien rompe las convenciones y ofrece algo estético de este nivel, pues eso no es arte. Sí, también es arte la enjundia a veces. Un nivel de enjundia colosal puede ser arte, ¿no? Y una demostración de eso es ese famoso partido en el Parque de los Príncipes de Perú, Francia. Claro. Era un ballet, era una coreografía maravillosa, digna de presentarle en el Gran Teatro Nacional si se pudiera llevar una pelota y jugar fútbol ahí. No, sin duda, sin duda. ¿Cómo te hiciste hincha de Alianza, Fernando? Por mi familia, por mi padre, por mi hermano mayor. En esa época, qué sé yo, pues estaba Pitín Segarra, Bailón, Bazán en el arco en algún momento. Entonces, Perico León, ¿cómo no te ibas a hacer hincha de Alianza? Además, desde siempre me ha jalado mucho, digamos, esta cultura costeña del Perú. Yo soy parte de eso, mi familia es parte de eso, ¿no? Y Alianza era la voz a través del deporte de todo ese sector de nuestra sociedad. Y además, además Alianza, tengo la sensación de que hace sentido que seas hincha de Alianza, Fernando, porque no se limita a lo estrictamente deportivo. Creo que Alianza tiene que ver con la religión, tiene que ver con la negritud, tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con los colores. Tiene que ver con la reivindicación del pueblo afrodescendiente. Así es. Tan sufrido. Claro. Y qué mejor manera de reivindicarse que ser felices como cuando jugaba Cueto era feliz en una cancha de fútbol. Y en ese sentido yo tengo algunos reparos que probablemente los hinchas blanquiazules no concuerden conmigo y estén en disonancia con lo que se me ocurre, pero yo pienso que Alianza necesitaría ahora, aunque le vaya bien, ¿no? Porque le va bien, probablemente es candidato a ganar el título nacional otra vez, necesita regresar un poco a sus fuentes. Creo que el tipo de juego aliancista antes era preciosista y ahora, claro, ¿qué cosa es jugar bien? Sí, seguramente Alianza juega bien, ¿no? Para los estándares peruanos, no más allá de la goleada internacional, pero que ya es otro tema. Pero para los estándares, déjalo ahí. Ya es otro tema, ¿no? Que también ahí sí pienso que yo soy un convencido que el equipo le debe a su gente y la institución le debe a su gente una campaña digna en un torneo internacional. Pero por eso es de otro, eso tiene que ver ya con otra cosa. A mí lo que me interesa es la belleza, ¿no? Del juego aliancista, como que se ha perdido, como que cambió el fútbol de repente y ahora uno encuentra más belleza en la eficiencia. No me gusta, a mí. Pero ¿sabes qué? El fútbol antes tenía otra velocidad. Es cierto. Y no es fácil en este momento, digamos, espero que sea un momento de transición y que Alianza encuentre su juego en un ritmo más rápido. Pero no es fácil. Ahí no es que tenías todo el tiempo para pensar, pero sí tenías el tiempo para desarrollar una jugada, un regate, un pisar la pelota y de repente sacarla de taco para otro lado. Ahora intentas parar la pelota y te están cayendo 2 o 3, ¿no? Entonces, yo confío en que Alianza va a recuperar su esencia. No creo que la haya perdido tampoco, ¿no? Ahí aflora. O sea, tú ves a Miguel Cornejo y dices ADN aliancista. No hay otro. Entonces, pienso yo que tanto el equipo o el club tiene que cuidar su historia y su esencia, pero nosotros los hinchas también tenemos que, ¿sabes qué? Abrirnos a las exigencias del fútbol de hoy. De acuerdo.
De acuerdo. Pero es que ese para mí es esa es para mí una de las virtudes máximas de Gareca. Sí. Modernizó, o sea, aceptó al fútbol peruano, o sea, lo modernizó, pero respetando una esencia, ¿no? Que es la esencia del toque. Ojalá con Reynoso nos vaya, por supuesto, mejor todavía que con Gareca. Ojalá, pero un paréntesis. Claro, Gareca encontró, sí, seguramente un Cueva, un Carrillo, ¿no? Un Yotun, ¿ya? Uno de cada uno. Claro, sí, claro. En todo un contexto nacional. No es fácil. No. Pero tuvo carácter, pero tuvo brillantez en la elección. Acuérdense, Cueva, ya no estaba ni en Alianza, Cueva, me parece que estaba en Vallejo, Cueva, y él lo rescata, lo llena de confianza y le da este rol, ¿no? De ser el titiritero mayor, ¿no? Sí, no, definitivamente Gareca es muy, no solo inteligente, sino tiene una gran intuición. Yo creo que en el fútbol como en el arte hay que darle también valor a ese olfato, ¿no? Él armó ese grupo y logró lo que sabemos. Pero Gareca solo, como Reynoso solo, no soluciona el problema del fútbol peruano. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo contigo y con esa preocupación de todos los hinchas blanquiazules de no perder nuestra historia y no dejar de lado nuestra esencia. O sea, ponerse a la par de lo que exigen los tiempos ahora no significa renunciar a lo que tú eres, a tu esencia futbolística. Y eso en el fútbol, como en cualquier otro deporte, como en la vida. O sea, si yo, de repente, se empezó a hacer famoso el Cirque du Soleil y hubiera renunciado a esta mezcla de teatro, circo, música y además peruanos, ¿no? Seguramente sería un mal imitador del du Soleil. Y no tiene lógica que, algo que ya mencioné, con la gran herencia cultural que tenemos nosotros, donde se incluye el fútbol, realmente estemos tratando de imitar lo que no somos. Reconozcámonos, querrámonos y potenciémonos. Esa era, me ha respondido la pregunta que seguía, que era si es que esto era aplicable también a otras esferas de la vida y si ocurría en el circo. Ok, pero alguna partecita sí me quedó. La velocidad del fútbol. Y también el circo de ahora tiene otra velocidad, y perdona la ignorancia, la tiene que tener. A ver, como en el teatro y como toda arte, el circo es creación. Según el equipo de actores, artistas y el director, tú puedes trabajar la velocidad o el ritmo escénico como tú quieras. Ok. Ahí no hay nada cerrado, ¿ya? Personalmente, yo tomo mucha conciencia de la importancia del ritmo cuando empiezo a hacer teatro. Y eso lo llevo al circo. Porque en el circo, y fíjate que podría haber sido al revés, pero no. Es porque en el circo, como se fragmenta mucho, el número del malabarista, de ahí viene el del equilibrista, todos son como pedazos que se juntan y se completa un espectáculo. Yo lo entiendo con un hilo conductor. Al trabajar con un hilo conductor, tú puedes jugar muchísimo con el ritmo. Y a mí no es que me guste estar corriendo todo el tiempo. Pienso que la pausa o el silencio musical aporta mucho a la construcción de un ritmo, de una partitura general. Entonces, si tú ves Eterno, por ejemplo, empiezo con una música que también utiliza Federico Fellini en Los Clowns, suavecita, linda, y de repente ¡pua! Sorprendo y se viene una velocidad que parece Kusturica. A propósito, y empiezo a chancar a la gente. ¡Pa, pa, 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 pa! Y te sorprende por acá, te sorprende por el otro lado. La gente no tiene tiempo de digerir. Y sale toda esa compañía después de haber hecho ese primer impacto y te quedas tranquilito
con una sola mujer que descubre unas telas y suavemente, como si estuviera acariciando a la persona que ama, empieza a relacionarse con la tela. ¿Qué consigo con eso? O sea, te quiero decir que no todo es velocidad, pero ¿qué consigo con eso? Lo que yo le llamo una dramaturgia de emociones. Llevar a la gente a sorprenderse, acelerarse, de pronto llevarla a que se dé una mirada interior, de pronto preocuparla porque se va a caer el trapecista, o de pronto simplemente poner una pequeña imagen poética, onírica, que a la gente le haga, ¿sabes qué? Utilizar otros canales de comunicación, no solo el de la razón. ¿Cuándo tú te das cuenta, Fernando, que algo está listo? ¿Cuándo tú te das cuenta, esto me gusta, esto ya está, como para que yo lo presente? Nunca. Oh, wow. Nunca, Ricardo querido. ¿Sabes? Yo entiendo toda la temporada como un proceso siempre de revisión, de mejora, de refresco constante. Ayer, 6 de la tarde, nos juntamos porque habíamos estado viendo la posibilidad de meter otro número más, lo habíamos estado trabajando y para introducir este número dije, aprovechemos, cuidemos que no se mecanice el espectáculo, Claro. Sigamos sorprendiéndonos nosotros y por qué no, sin traicionar la esencia de lo que queremos transmitir, ¿por qué no movemos este número de acá, este de acá, este de acá? ¿Qué logré con eso? Que era mi intención. Que la gente no llegue ya a repetir una cosa que como la viene haciendo tantas funciones, da por hecho que ya está. Lo saqué de su zona de confort. ¿Y qué logramos además todos juntos con eso? Que de pronto tú descubras la sensación de que este número ya no va después de este otro. Se cambió. Entonces mi espíritu llega de otra manera. Todo mi cuerpo, todas mis emociones tienen que estar muy alertas. Y ahí está el fondo. El espectáculo de circo es algo que sucede en ese momento y no se repite más. Es algo efímero. Entonces, es como esta conversación. Hay cosas que las hemos organizado, pero hay cosas que surgen de las ganas de comunicarnos que tenemos tú y yo en este momento. Lo mismo pasa con el público. Tú sabes que a mí se me acaba de ocurrir en esta conversación, justamente, decía, pensando en, escuchándote, asombrado, por supuesto, pensaba en que una de las películas que tú me habías nombrado que más te habían gustado, y también es una de mis películas favoritas, es Cinema Paradiso de Tornatore. Y pensaba, ¿no se le ha ocurrido a Fernando hacer él, o de repente lo has hecho y no la he visto, un trabajo que a su vez sea un tributo como al teatro o al tipo de teatro que él hace, al teatro circense, ¿no? Como hizo Tornatore con el cine, o sea, un meta, una meta, un trabajo metacircense. Algo así. ¿Ha pasado por tu cabeza, no? El teatro dentro del teatro, digamos. El claro. Circo como el protagonista y el que, digamos, plantea su propia historia. Lo he hecho muy poquito, ha sido un acercamiento quizá un poco tímido, pero sobre todo pensando en los niños. Fue un espectáculo para niños que lo hicimos en el 2018 que se llamó Ilusión. Y que es la historia de una niña que llega al circo, algo mío había ahí también, se fascina y quiere ser parte de ese mundo. Y no solo quiere ser parte de ese mundo porque es bonito colgarse, volar. No, esa es la parte formal. Es porque siente que fuera del circo no tiene un mundo. No se identifica. Entonces construye su mundo de fantasías y empieza a ver que el circo es un mundo real y concreto y que ella puede ser parte.
Una vaina así me pasó a mí también. Entonces, ahí sí se hablaba mucho del circo, de la historia, de una serie de valores, de ventajas que tienes cuando te dedicas a una actividad que demanda una preparación corporal, una preparación emocional y una preparación mental. Tú sabes, Fernando, que nunca he hecho esta pregunta y me ha provocado hacértela, porque hemos hablado de virtudes y quisiera saber, por supuesto, no me interesa en lo personal, ¿no? Por lo menos pero sí me interesa en lo laboral. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? O sea, algo cuando si tú miras para atrás y dices, esto pude haberlo hecho así o... Sabes que me lo he preguntado varias veces y seguramente no repetiría algunas tonterías que he cometido en mi vida, pero que no han sido trascendentes. Okay. Pero en lo laboral o en lo artístico, no me arrepiento y no, ¿sabes qué? Quizá no he organizado yo mi vida artística. La vida me ha organizado a mí. La vida me ha puesto alternativas o me ha lanzado salvavidas a través del circo. Pues claro, yo vengo de un barrio del centro de Lima que en esa época ya empezaba a ponerse picante, ¿no? Era bravo, había un nivel de riesgo ahí fuerte ya. Y un adolescente puede irse por el camino más equivocado del mundo. Podría haberme pasado, como le ha pasado a muchos amigos de ese barrio. Pero el circo me salvó. Y el circo yo pienso que me salvó de eso y me dio un camino. Es por eso que no entiendo yo, ay, no, cómo no hice esto en vez del otro. Yo celebro siempre que me haya tocado esta vida. Pero me salvó en la parte emocional también. Porque cuando yo tenía 7 años, mi padre era piloto, era aviador civil y fallece en un accidente, ¿no? Entonces te imaginarás, mi casa, entre la pena y la pobreza que generó, en ese momento éramos 5 hermanos y mi madre estaba embarazada de la sexta. Mira qué padre tenía yo. Entonces... Y eso que no había hamaca en esa época. No había hamaca. Por lo menos no la habían descubierto. Entonces, lógicamente mi casa era un drama y una angustia económica. Llegaba el circo y yo, al igual que este personaje que creamos en Ilusión, yo dejaba ese mundo pesado, que era mi mundo real, de verdad, y fui construyendo un mundo paralelo maravilloso en las carpas de circo. Desde ahí no salí nunca. Y yo mismo, alguna vez, intentando entender, reflexionando sobre el tema, me he preguntado si finalmente, pasados los años, yo todavía no asumo la muerte de mi padre, como no asumo muchas veces la muerte de los seres queridos. Los tengo ahí, los tengo acá encima del hombro diciéndome las cosas. La muerte es mentira, decía Galeano. Sí. La muerte es mentira. Te quería preguntar algo que tenía que ver con héroes. Pero antes de eso, quería preguntarte por cómo se entrena, para regresar al deporte un poquito, cómo se entrena alguien que quiere trabajar en el circo. O sea, porque tú haces mucho deporte. De hecho, sí, se te ve muy bien. Lo he hecho. Ahora ya lo que hago son, qué sé yo, 3 veces por semana, por semana, una trotadora, unas mancuernas, un par de pesas no muy gruesas, porque tampoco me gusta a mí ese tipo, ni podría a estas alturas desarrollar músculo. Y sí, una máquina para hacer abdominales. Lo hago 3 veces por semana y es que mi cuerpo ya se acostumbró. Porque si no lo hago, estoy pero hiperactivo el resto del día. Y ojo que yo fumo. Yeah. Y con mayor razón entonces tengo que ejercitar mis pulmones con el ejercicio. Ahora, ¿cómo se entrena? Lógicamente hay distintas, digamos, disciplinas con distintas demandas de entrenamiento, ¿no? Pero sí hay una serie de cosas que son comunes a todas las disciplinas circenses. Una preparación física,
el estiramiento es indispensable, el fortalecimiento del cuerpo según lo que tú tengas que hacer, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo entrenamiento del que se para de manos y soporta su cuerpo con toda esta parte, y la otra mitad que está de cabeza tiene que no solo ser fuerte, sino flexible, para que mientras se para de manos empiece a crear una serie de movimientos o figuras corporales. No es lo mismo ese entrenamiento que el de un equilibrista, que tiene que tener una solidez y una confianza con sus miembros inferiores, con sus piernas, porque de eso depende, ¿no? Ahora, el entrenamiento en el circo es diario. Es como cualquier deporte, porque el circo también es arte y es deporte. Entonces, según lo que tú estás trabajando, tú tienes un programa, digamos, de entrenamiento. No es que todo el tiempo estás ahí, pero sudando la gota gorda, pero que no baja de las 3 horas mínimo. Los malabaristas, yo he hecho mucho malabar. Yo me pasaba de 6 a 8 horas haciendo malabares, dosificando, teniendo un programa, ¿no? Después, el entrenamiento, para que sea más claro para la gente, es como el de un gimnasta. Es lo primero que he debido decir. Es como el de un gimnasta. Luego viene el entrenamiento específico, porque lo que hace ese gimnasio en el piso, ahora hazlo arriba. Es muy parecido. Las 3 últimas, Fernando, después de una charla larga y hermosa, que se nos ha hecho cortita, ha sido larga en el tiempo, estoy viendo el tiempo, pero ha sido enriquecedora desde todo punto de vista. La primera, ¿tienes un héroe de ficción favorito? No favorito, pero sí. Me ha gustado Superman. Ok. Me gustaba Batman, pero Superman vuela, Ricardo. Yo quiero volar. No, y tú sabes que David Carradine en Kill Bill dice que, claro, que Superman es de entre todos sus héroes, su héroe de ficción favorito, porque es el único que utiliza de alter ego a Clark Kent. Entonces él se disfraza de humano, mientras que los otros, Batman y los demás, o Iron Man, tienen que vestirse para ser héroes. Él se disfrazan de héroes. Así es. Me encanta esa. Claro. Me encanta esa definición. Sí. Bueno, yo quiero disfrazarme de humano, porque a veces me siento que soy un animal de escenario. ¿Deportivamente has tenido aparte de Cueto, alguna figura que te...? Pero claro, Perico León. Perico León. ¿Qué 9? Y no era un 9 nada más de potencia, era un 9 que jugaba muy bien a la pelota, que tenía buen pie, como se dice ahora. Y era la personificación de todo eso que hemos mencionado, de todo ese sector social del Perú, que con toda su potencia y todo su talento, digamos, se revelaba y lograba lo que logró Perico. Perico, no puedo dejar de mencionar a Cubillas ya, o sea, sabemos lo que es Cubillas, pero yo no soy de los que, porque soy aliancista, no reconozco a la vereda de enfrente. Claro. Yo he disfrutado mucho el juego de Juan Carlos Oblitas, por ejemplo. Qué bueno. Inteligente. Inteligente, potente, técnico, una visión, lo que en esa época era el puntero izquierdo, ¿no? Y cuando perdió velocidad, tuvo el cerebro y la inteligencia para adaptarse y retroceder y volverse un volante utilitario. Acá estuvo en el programa Juan Carlos. Le encantaba. Un puntero mentiroso. Claro, nos confesó que le gustaba el zorro. Sí, acá nos contó que... lindo también. Sí, dice que lo ve. Pero que le fastidiaba que, claro, llegaba, él era moyendino. Entonces llegaba la serial y tenía que esperar toda una semana, o sea, la próxima semana en la que seguía la historia, en la que siempre el zorro estaba a punto de morir. Y acababa y una semana más para ver cómo se salvaba el zorro.
Sí, Todos los de esa época estábamos prendidos en esa serie. Era linda. Y la versión de la película con Antonio Banderas también me encanta. sí. Pero me sigo quedando con Superman. Superman, claro, claro. Las del cierre, Fernando, ¿cómo crees tú que el arte y el deporte le suman a una sociedad? ¿Sabes qué? El arte y el deporte enaltecen el cuerpo y el espíritu. Y creo yo que justamente tenemos en este momento, y lo podemos ver en, no me voy a meter en el tema político, pero en nuestra clase política y dirigencial, una carencia de esos valores. Gente que de repente no ha tenido una formación espiritual y emocional. Y no estoy hablando de religión, ¿eh? Ojo. Estoy hablando de las bondades que puede tener la persona. Gente que no ha desarrollado, que no ha educado eso, pues hace lo que vemos. Entonces yo creo que en ese sentido el deporte y el arte son fundamentales. Y claro, tú puedes hablar del espíritu y de las emociones y relacionas más el arte, pero el deporte tienes que tener una fortaleza de espíritu para pararte ahí frente a esa cantidad de gentes y a todo un planeta viendo las Olimpiadas y no solo vencer tus miedos, tus retos, no, vencer tus frustraciones y darle para adelante. A mí, ¿sabes qué? Antes de terminar, también me gustaría, ya que has mencionado eso, yo creo que el circo, como el deporte sobre todo olímpico, son el mejor reflejo de la evolución de la humanidad. Están ambos siempre entregando toda una vida por superarse como humanidad a través de los récords, a través, por ejemplo, a finales del siglo XIX, un francés, Lyotard, crea los trapecios y logra pasar de un trapecio a otro. No hace ni siquiera un giro, ni siquiera un solo mortal. Al poco tiempo, la gente pasaba haciendo mortales. En los 40, entre los 40 y 50 del siglo pasado, en México, Tito Gaona hace por primera vez el triple mortal. Actualmente, ahora están haciendo el cuádruple y dicen que por ahí hay un ruso que está sacando el cuádruple y medio, que todavía no lo saca en función. ¿Qué quiero decir con eso? Que tanto el deporte como el circo nos hacen mejores como especie. Nos permiten descubrir los nuevos límites de la humanidad. Claro, pero no solamente, y sí, coincido totalmente contigo en Sitius, Altius, Fortius, cada vez más grande, cada vez más fuerte, cada vez más rápido, sino también en lo estrictamente humano. Es lo que postulaba Pierre de Coubertin, que era el que rescató a los Juegos Olímpicos, los resucitó de alguna manera. Y me pongo a pensar en Federer. Aparece sí. Nadal, que es esta figura que lo empieza a derrotar consecutivamente, sí. Que lo viene a destronar, que significa una amenaza para el mejor tenista de todos los tiempos, con el ego inmenso, y lejos de hacer lo que hicieron Ali, Fraser, o Messi, Ronaldo, Maradona, con los demás que cada quien se peleaba por el podio, Federer lo cobija y sí. Le da su lugar, porque el tenis está por encima de ellos dos, y eso se llama evolución para mí. Eso es, tú lo has dicho mejor, eso es. ¿No? Entonces nosotros no deberíamos preocuparnos de que alguien sea mejor que nosotros. Deberíamos preocuparnos de nosotros ser mejores que nosotros mismos. Una vez justo le pregunté a Nadal, cuando vino acá a Perú y tuve la suerte infinita de entrevistarlo, un ratito nomás, un par de minutos, le pregunté qué viene ahora en adelante, ¿no? Porque le dije, ya te falta poquito para batir el récord de Federer, para superarlo. Y me dijo, me faltan 3 Grand Slam. ¿Tú tienes idea de lo que significa eso? Me sentí ridículo, porque, claro, como diciendo, y me dijo, pero no, pero después para no hacerme sentir tan mal, me dijo,
No, yo solamente espero ser mejor mañana que lo que soy hoy. Oh, genial. Esa era su meta, hoy jugar mejor que ayer y mañana mejor que hoy día. Fernando, muchísimas gracias. Hemos disfrutado genuina y honestamente muchísimo esta conversación. Es lindo que exista gente como tú, de verdad que sí. Sería lindo que vayas al espectáculo para ver si Voy. todo lo que he dicho es verdad. No, voy, claro que sí, Fernando, claro que sí. Yo y todos, por supuesto que sí. Abrazo gigante y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, Ricardo, querido.